Muy buenas tardes, estimadas personas estudiantes, docentes, egresadas y graduadas. Se les agradece su presencia en esta charla titulada La gestión de la cadena de suministros hospitalaria, una perspectiva preliminar. Les agradecemos a las personas participantes que no habiliten el uso del micrófono y cámara, pues puede distraer a los expositores o a los demás asistentes. Asimismo, se informa que se brindará un espacio de preguntas al finalizar la charla. En caso de que tenga consultas, puede escribirlas directamente en el chat de la reunión. También es importante recalcar que requerimos que se confirme asistencia a esta charla. Para ello, se brindará un enlace de Forms por medio del chat de la reunión llamado Asistencia a la charla. A las personas que asistan a esta charla y envíen el formulario, se les brindará un reconocimiento de participación en los próximos 5 días. Posteriormente, se brindará una constancia de asistencia, con el visto bueno de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, la cual será enviada a los correos que se anoten en el formulario. Seguidamente, daremos inicio a esta charla. En primer lugar, vamos a escuchar a la máster Magdalena Arroyo Fernández, administradora de servicios de salud, quien actualmente se desempeña como encargada de la Cátedra Gestión de Salud de la carrera de Administración de Servicios de Salud. Magdalena nos va a brindar un resumen de antecedentes de estudios sobre la cadena de suministros en hospitales en Costa Rica. Adelante, Magdalena, buenas tardes. Muchas gracias. Voy a compartir la presentación. Ok, por favor me avisan si la pueden ver correctamente en Se manera... visualiza, ahí se visualiza muy bien. Ok, Gracias. muchas gracias. Para dar inicio a esta charla, vamos a hacer como un preludio de los antecedentes de estudios sobre la cadena de suministros en hospitales de Costa Rica. Ese es un pequeño estudio que fue realizado para los años 2013 al 2023, o sea, un periodo de 10 años. Y se hizo con base en la experiencia desde la búsqueda de trabajo finales de graduación de universidades públicas costarricenses. Este estudio constó de la descripción de la situación de esos trabajos finales de graduación en cuanto a la gestión de cadena de suministros. Lo que pasa es que cuando se inició la búsqueda en las bases de datos de las universidades, encontramos un pequeño asunto. Resulta que si uno buscaba la palabra gestión de la cadena de suministros o solamente la palabra clave cadena de suministros y buscaba en hospitales, había un pequeñísimo problema, que era que no daba ningún resultado. En algunas de las universidades, inclusive, que sí se encontró un poquito más de resultados, entonces obteníamos ahí un sesgo que nos iba a impedir realizar una investigación un poquito mejor, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que se hizo con respecto a esto? Que se escogió unas palabras clave, que aquí las tengo yo al lado izquierdo. Entonces, ¿qué se escogió? Bueno, ¿qué forma parte de la cadena de suministros? Bueno, compras, la parte de mejoramiento, logística, mejoramiento continuo, adquisiciones, la parte de distribución, inventario y almacenamiento. Con esto había que tener un poco de cuidado porque hay muchas más palabras clave que podían servirnos, pero resulta que al buscarlas junto con la palabra hospital, porque eso es lo que andábamos buscando, que fuera de la parte de la cadena de suministros en hospitales, aplicado a los hospitales, ¿verdad? Entonces, a la hora de buscar esas palabras, no daban ningún resultado y eso impedía en cierta forma que se diera la investigación. Entonces, simplemente escogimos estas 8 palabras que les acabo de decir. Y como les indiqué anteriormente, tenía que detener la palabra hospital. Entonces, ya muchos de ustedes saben, pero para los que no saben, cuando uno va a hacer una búsqueda en alguna base de datos y va a buscar una palabra junto con otra, tiene que ponerle and en mayúsculas, que significa y en inglés, para obtener todos los resultados posibles que nos incluyan ambas palabras.
Entonces, por eso se utilizaban ambas. Ustedes lo pueden ver aquí en color verde. ¿En cuáles instituciones se realizó esto? Bueno, sobre todo esto es importante explicarlo para los que no son costarricenses. Se utilizó solamente tenemos 5 universidades estatales en Costa Rica. Cada una tiene muchas sedes, pero solamente 5. Entonces está la Universidad de Costa Rica, la UCR, Universidad Estatal a Distancia, UNED, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional, UNA, y la UTN, que es la Universidad Técnica Nacional. ¿Qué obtuvimos de acá? Bueno, como ustedes pueden ver en esta nubecita, tenemos UCR como un poco más grande. No es ni que sea ni más importante ni los resultados más importantes. ¿Por qué lo pusimos más grande? Pues porque se obtuvo una mayor cantidad de resultados de trabajos finales de graduación que tenían estas palabras clave, respondiendo a la base de datos, ¿verdad? Y era la mayor cantidad de todas las que obtuvimos. En segundo lugar estaban las de la UNED, que es la universidad en la cual estamos nosotros. En tercer lugar, los del TEC. En cuarto lugar, la Universidad Nacional, que se obtuvo 2 nada más. Y de la UTN no se obtuvo ninguna. Entonces, por eso está tan chiquitita por allá, para no olvidarla, pero para saber que no obtuvimos nada de ella. En la UNA sucedió una cosa, que habían 2 trabajos finales de graduación que nos resultaban con estas palabras clave. Sin embargo, a la hora de ver el título, no tenía nada que ver con la parte administrativa, nada relacionado con la parte administrativa. Si uno ingresaba al resumen o a la introducción del trabajo, tampoco tenía nada que ver. Entonces, esas 2 tesis fueron eliminadas. Y aquí lo que les voy a exponer yo de los antecedentes encontrados es solamente de la UNED, porque se encontraron 20 resultados de la UNED y sería bastante laborioso estar discutiendo los de la Universidad de Costa Rica, los del Tecnológico, todo eso sería bastante engorroso. Entonces vamos a ver solamente lo que encontramos en la UNED. Y nos vamos a dedicar solamente a la parte metodológica. ¿Por qué? Porque es parte de lo más importante que tenemos que hacer al inicio de una investigación. Ok. Cuando se analizan las investigaciones, resulta que, a pesar de que son 20 resultados de la Universidad Estatal a Distancia, se encontró que algunos repetían el lugar de estudio, sin embargo, no se repetía lo que se había estudiado, que eso es muy importante. Entonces, ¿qué repetían en lugar de estudio? Por ejemplo, habían 3 trabajos finales de graduación realizadas en el Hospital San Juan de Dios. Eso, por decirlo algo, un ejemplo. Entonces, encontramos trabajos finales de graduación elaborados en hospitales especializados, como el Hospital Nacional de Niños de Costa Rica, el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, el Hospital de la Mujer, que es el doctor Adolfo Carit Eva. También encontramos en los hospitales generales, Hospital San Juan de Dios, Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia y Hospital México. Para hacer un poco de contextualización para los que no son costarricenses, es importante tomar en cuenta que todos estos hospitales que acabo de mencionar se encuentran en la gran área metropolitana, específicamente en San José. Y de hecho, la mayoría de estos se encuentran en el Cantón Central de San José. Entonces, para ubicarnos, todos esos que acabo yo de indicar están en el centro del país y son, no es que sean los más importantes, pero es que sí son a los que acudimos en el caso de especialidades y en el caso del máximo nivel de atención, que es el tercer nivel de atención en Costa Rica. También teníamos de otros hospitales, hospitales regionales y hospitales periféricos, todos esos hospitales públicos. Entonces tenemos el Hospital William Allen Taylor, el Manuel Mora Valverde, el San Vicente Paul, el Max Peralta, el Carlos Luis Vega, Valverde Vega y el Max Terán, todos esos hospitales públicos. En todos los que he dicho hasta el momento eran hospitales públicos. Entonces, veamos la importancia de los hospitales públicos en Costa Rica para la generación de resultados de investigación. Por este lado vamos muy bien. La mayoría de los
de los trabajos finales de graduación no indicaba por qué razón exactamente, de modo individual, se había realizado la investigación en esos hospitales. Sin embargo, algunos sí indicaban que era porque la persona laboraba de una vez ahí, en ese hospital. Entonces, claramente, al laborar usted en un hospital, se le hace más fácil conseguir los datos que vaya a obtener. Y también tenemos un hospital privado, que era el Hospital CIMA. Entonces, eso es un panorama de los lugares de estudio a los que ellos acudieron para hacer sus trabajos finales de graduación en temáticas muy relacionadas con la parte de la gestión de la cadena de suministros. Ahora sí, ¿qué variables tomaron en cuenta? Resulta que se encontró una diversidad de temáticas bastante cuando a la hora de realizar el análisis se encontró que era pocas las variables que se repetían. Voy a mencionar solo algunas que están aquí la burbujita del lado izquierdo. Por ejemplo, los costos de tratamiento, la maximización de la ejecución presupuestaria, indicadores críticos del proceso a tomar en cuenta, cuantificación de tiempos hasta la adjudicación de una compra, seguridad en los métodos de manejo de información en la gestión de la bodega, medición del nivel de uso de herramientas tecnológicas, descripción del proceso de compras, tiempo de respuesta, eficiencia y eficacia, variación en número de concursos, impacto económico y operativo, satisfacción, entre otras, que podemos encontrar aquí en la burbujita. Y esa diversidad de temáticas probablemente respondía a el origen de las carreras que los estudiantes estudiaban. Entonces se encontraron diferentes carreras, en realidad no fueron tantas. Yo pensé que, sinceramente pensé que tal vez iba a tener un mayor número de respuestas de otras carreras, pero aquí lo que vimos es que habían unos de la carrera Administración de Servicios de Salud, de la UNED, ¿verdad? Todos estos son de la UNED. Ingeniería informática, vean que por ejemplo ahí teníamos algo de tecnologías, ok, muy probablemente esa era relacionada con ingeniería informática. Administración de empresas con énfasis en dirección de empresas y la maestría en administración de servicios de salud. Las otras tres que mencioné son de grado y pregrado y la maestría. Ahora sí, ¿cómo hicieron para aplicar esas variables? Pues recordemos que para cualquier tipo de investigación tenemos que definir una población a la cual es la que vamos a aplicar los instrumentos que vamos a diseñar. Resulta que muchas veces pensamos que la población son personas y es porque cuando hablamos de población generalmente hablamos de personas. Entonces, eso por ahí nos puede dar como un sesgo de información porque resulta que si bien se utilizaron personas para realizar las investigaciones, también se utilizó otro tipo de miembros de unidades que nos dieron los resultados, bueno, que les dieron los resultados a los estudiantes. Entonces, de población de personas, hubo resultados de personal de ciencias de la salud, sobre todo de enfermería y farmacia. Eso sí lo tengo que aclarar. Personal administrativo de diferentes áreas. Entonces, eso sí, era muy diverso, no lo indiqué acá, pero de diferentes áreas de la administración. Igualmente, por ejemplo, en unos casos habían varias farmacias en un mismo centro médico, entonces las farmacias se utilizaron como unidades de estudio. Igualmente, los medicamentos, las propiedades que esos medicamentos poseen, así como los tratamientos. Otra forma de ver las cosas es mediante la documentación. Entonces, se evaluaron planes, presupuestos, bases de datos, registros médicos, expedientes, listas de solicitud del sistema. Y también se observaron unidades de hospitalización. De ahí se obtuvieron los diferentes resultados de todas esas unidades muestrales de la población en general. Y entonces, ¿por qué era esto importante definirlo? Porque resulta que ellos tenían, bueno, pues todo trabajo final de graduación tiene que definir las técnicas e instrumentos para obtener la información. En general, en la literatura existen diversidad de técnicas e instrumentos de recolección de información,
pero hay cuatro que son los principales y que pues, como que engloban el resto. Vamos a mencionarlos, que son la entrevista que se realiza a personas, la encuesta que se realiza a personas también, la revisión documental, que tiene que ver directamente con archivos, registros y otros, y la observación. Y resulta que todos esos trabajos tenían que ver con alguno de estos, fuera inclusive mezclando tres de ellos, dos o tres de ellos en la mayoría de los casos. Entonces, por ejemplo, recordemos, vamos a irnos para atrás un poquito, recordemos que había bases de datos, registros médicos, expedientes, ok, todo eso tenía que ver con la parte de la revisión documental. Entonces, no solamente obtenían datos de personas directamente, sino que también de los documentos que se habían guardado. Igualmente, claramente el personal administrativo, recordemos, y el personal de ciencias de la salud, pues ellos también participaron de manera activa mediante las entrevistas y las encuestas. Igualmente se hizo observación y para eso se utilizaron sobre todo las unidades de hospitalización. Se hizo la observación presencial, ir a ver de qué manera se manejaba la unidad de hospitalización, por dar un ejemplo. Y bueno, en general, esto es, ya casi termina mi tiempo. En general, esto es lo que se utilizó para realizar la metodología. Ya después se obtuvieron los resultados, pero para darles un repaso a los resultados tendremos que organizar una charla mucho más extensa. Sin embargo, esos son los resultados que se obtienen de la revisión documental de los trabajos finales de graduación de estudiantes de la UNED que buscaron ayudar a resolver problemáticas en hospitales relacionadas con la parte de la gestión de la cadena de suministros. ¿Por qué todo esto era importante para introducir el tema? Pues esto es sobre todo para animar a los estudiantes, en el momento, por lo menos a estudiantes que están trabajando en diferentes servicios o bien que desearían trabajar en uno de esos servicios hospitalarios, animarles a ver esa parte administrativa y ver cómo lo podríamos realizar. Vean que no hay una fórmula, no vine acá a decirles, ok, aquí se realizó solamente, por ejemplo, una encuesta. No. En general, las personas que investigan tienen que buscar pues los diferentes portillos por los cuales pueden investigar, a cuál tiempo de acceso, qué información van a tener acceso. Entonces, esto nos va a permitir generar un mayor conocimiento para nosotros y para también esos hospitales, esos centros médicos para los cuales podemos dejar nuestra huella. Si, si hubiera dudas, ahí la vamos a ver por el chat. No estoy viendo el chat, sinceramente, pero les agradezco mucho que hayan dado un vistazo a este antecedente de por qué es importante estudiar la gestión de cadena de suministros. Y ahora, más adelante, nos van a hablar qué es exactamente la gestión de cadena de suministros. Muchas gracias. Muchas gracias, Magdalena. Seguidamente recibiremos al máster Eduardo Girón Fajardo. Don Eduardo es ingeniero industrial y ha colaborado en empresas privadas en las áreas de logística y distribución. Seguidamente nos presentará su tema, qué es la cadena de suministros y cuál es su importancia en la gestión hospitalaria. Doy la palabra a don Eduardo. Adelante. Ok, bueno, buenas tardes, estimados estudiantes y personas interesadas en este apasionante tema que tiene muchas aristas. Voy a compartir entonces. Ok, ustedes me dicen si están viendo, ya se ve. Y bienvenidos. Qué bueno que también me dicen Ya que se, ya hay se ve la estudiantes de... presentación. ¿Sí Sí, se señor. ven? Sí, ¿Sí señor, se ya ven? se muestra, sí. Ah, ok, ok. Entonces me dicen que también hay personas de Colombia, ¿verdad? Así que saludos ahí a la gente de Colombia, ¿no? Ok, vean, primero yo dividí en dos. Dice aquí Estefanía. Ah, admitir a Estefanía Gaviria, le voy a admitir. Ok.
Sí, yo los Gaviria me estoy suena. admitiendo, don Ah, Eduardo. usted, ok, ok, Sí, está bien. señor. Está bien, me suena de Colombia ese apellido Gaviria. Bueno, entonces, eh, ya me presentaron, ¿verdad? Yo soy ingeniero industrial, tengo una maestría en administración de empresas, perdón. He trabajado en compañías transnacionales como Kraft, Coca-Cola, FEMSA. Estuve por Colombia, por cierto, en la planta de allá. Y luego también estuve en Belsau, en la parte de logística, cadena de suministro, perdón. Y bueno, como organización, digamos, yo tenía bajo cargo compras, almacenes y la parte también de propia de logística y servicios generales. Así lo tenían en esa compañía. Ok, vamos a entrar en materia. Entonces, conceptos básicos de cadena de suministro, porque entiendo que los estudiantes de aquí, de Administración de Servicios de Salud, no llevan esa asignatura. Yo estoy a cargo de la carrera de Administración de Empresas con énfasis en operaciones. Entonces, un poquito de retórica ahí, bueno, la logística militar con el arte de la guerra en el libro de Sun Tzu, si no lo han leído. ¿Verdad? En la guerra era crítico eso. De hecho, si ustedes leen un poco de la guerra, una de las guerras ahí mundiales, los alemanes perdieron en Rusia por el invierno. No podían entrar a darles alimentos y perdieron la guerra por eso, en esa parte, ¿verdad? De ahí comenzaron a sacarlos. Entonces, eh, logística tiene que ver con cadena de suministro, ¿verdad? Es una parte que tiene que ver con distribución, entrega, planear. Entonces, en la guerra, por ejemplo, como en ventas, es muy similar. La parte de colocar los bienes en los puntos de ventas, en el caso de las ventas, comercialización, y en el caso de la guerra, las municiones, uniformes, comida, todo eso, ¿verdad? La logística, incluso cómo accesar a las zonas de combate, ¿ok? Hechos relevantes que hay respecto al tema de cadena de suministro. Ha habido aspectos que han forzado a que se mejore, que sea más eficiente. Por ejemplo, la crisis de petróleo, las recesiones económicas, ¿verdad? Que entonces comienzan a buscar cómo bajar costos, y hay costos logísticos que pueden encarecer la competitividad a una empresa y le puede sacar de ser competitiva. Estamos hablando primero la parte, ¿verdad? De cadena de suministros de una perspectiva empresarial. Ok. Hay una comparación, como les decía, entre la logística militar y la empresarial, ¿verdad? Hay tácticas, estrategias, estructuras organizacionales y todo esto, ¿verdad? Hay que mover recursos y se requiere mucha información. Información en caliente y lo último que se tenga. Por eso hoy día las tecnologías permiten mucho el uso de información en línea para tomar decisiones. Okay, ¿cómo ha evolucionado el asunto? Los orígenes fueron por ahí de 1950, una transición en 1960, los tiempos de respuesta eran clave y ahí era el enfoque, un enfoque de tiempos de respuesta en los 80 en la gestión de materiales, y ya en los 90 se comienza con la parte de globalización. Todo eso ha generado un caos operativo, se han ido ordenando las cosas, integración y planeación, supply chain management, la administración de la cadena de suministro, logística de la red, ¿verdad? Electrónica, digital, que sea. La parte en logística es muy importante también el manejo de la parte verde, ¿verdad? Y retornables. Por ejemplo, las compañías como estas embotelladoras tienen un tema de retorno de los envases y un flujo que hay que analizar, ¿verdad? Ahora tenemos el tema de logística sin papel, wireless, y esto, digamos, pues ha generado sus aspectos, qué sé yo, caos operativo porque los jefes de área estaban aislados. Y la cadena de suministro tiene que verse de manera integral, ¿verdad? Hay un tema que lo pueden investigar, anoten por ahí, si no lo conocen, anoten de tarea, se llama el efecto látigo, ¿verdad? El efecto látigo casualmente es por un tema de área aislada. No ven el total de la cadena, por ahí anda les voy a soplar un poquito, ¿verdad? Entonces la gente comienza a abastecerse viendo el efecto inmediato sin ver la cadena completa. Hay un caso famoso de los bebés, ¿cómo se llama? Pampers. Pampers en esa empresa que fabricaban eso, analizaron el efecto látigo, que es como, ¿no? Es un efecto látigo porque las variaciones son mayores en la cola. Analícenlo, es interesante. Ok. Redes de valor, ¿verdad? Porque hacemos redes
con empresas, ¿verdad? Redes empresariales y a veces apuestan una empresa mucho a los proveedores, porque dicen que el hilo se rompe de lo más delgado. Entonces, si tenemos una cadena donde es más débil, el eslabón más débil ahí va a fallar. Ok, ahora un tema interesante es 5R, ¿verdad? Que consiste en reducir, reparar, recuperar, reutilizar y reciclar, ¿verdad? También tenemos temas como trazabilidad, RFID, que son radiofrecuencias, ¿verdad? Es un uso de radiofrecuencia, así como los códigos de barra que ustedes ven en los super, radiofrecuencia, otra manera de darle trazabilidad a los inventarios. Piensen después dónde puede ser utilizado esto en los hospitales, ¿verdad? Después les explico un ejemplo. Ok, ahorita vemos entonces conceptos básicos también, lo que le llaman el enfoque de satisfacción de necesidades del cliente, time to market, el tiempo de respuesta al mercado. Ese es básico en las empresas, ¿verdad? Sobre todo en las de consumo masivo. Yo trabajaba les digo, con Coca-Cola FEMSA y llegar al canal y reabastecer de refrescos, así como puede ser otra empresa en comida, perecederos, panes, reabastecer el mercado es crítico. Entonces hay que responder rápido y sobre todo cuando hay competencia y el mercado es maduro. Siempre, bueno, aquí no quiero salir mucho del tema, el tema comercial es, digamos, tiene sus aspectos de competitividad, etcétera. El enfoque en hospitales obviamente va a ser de cara a qué? Atender al paciente, ¿verdad? Ok, está involucrado el tema de distribución física, que tiene que ver con los transportes, los almacenajes, embalaje. Embalaje es lo que, por ejemplo, cuando ratean un polín o una tarima, cómo acopian ahí para mover ese material hacia una salida de un camión, una distribución. Carga, descarga, distribución, ok. También tenemos la perspectiva del negocio. Siempre hay que ver cómo es el giro del negocio para entender cómo funciona la logística y darle el mejor apoyo. Se trata de este asunto. Nosotros tenemos aquí en un extremo los proveedores, ¿verdad? Los proveedores, ¿y qué es lo que hacemos? Pues transformamos las materias primas a través de esa cadena y le damos un valor añadido. Ese valor añadido nos hace ser más competitivos a nuestra empresa. Ese es el rol de los que estamos gestionando el área de suministro en una compañía, por ejemplo. Entonces, dentro de ese valor añadido está desde una respuesta más rápida, ¿verdad? Por ejemplo, las entregas, hay indicadores, ahí luego vamos a hablar de indicadores, no me puedo detener mucho, es una rápida visualización de aspectos claves. Por ejemplo, indicadores que le llaman OTIF, quiere decir on time in full, o sea, a tiempo y completo. Eso lo miden usualmente en una empresa, en una factura, ¿verdad? Contra una factura. Cada factura lleva varias líneas, entonces que se entregaron en la fecha y todos los ítems o SKUs completos. Entonces aquí tenemos la empresa, puede ser una empresa industrial o puede ser una que solamente comercializa, le quitamos esta parte de aquí de empresa industrial, solo compra, no produce, ¿verdad? Y distribuye, típico almacenes de importación, ¿verdad? Donde tal vez ustedes han visto, han trabajado, no sé, nombres en sus países, pero que solo se dedican a importar o le compran aquí a otro fabricante y distribuyen. Colocan en los súper, en los distribuidores, colocan en el canal. El canal se le llama los medios en el comercio por donde se distribuye. Y hay varios tipos de canales, ¿verdad? Por ejemplo, un supermercado, perdón que se me está bajando la batería de la compu, grave, le tenía desconectado el casi sin gasolina, justo a tiempo, 5% de batería, ok, ya lo conecté. Entonces les decía que la parte aquí de distribución, ¿verdad? Requiere siempre cualquiera de esos. Vean, aquí hay una regla importante. No se puede, en logística, ¿verdad? No se puede mover un kilo, un gramo sin la información previa. Entonces, en este orden, digamos, tenemos la flecha, por ejemplo, si para acá se mueve, en ese sentido, el flujo de materiales, en el sentido contrario se mueve la información. Pero primero se tiene que tener la información antes de mover cualquier cosa. Entonces, el asunto aquí es de
que se requiere un cierto flujo de información que les decía, ¿verdad? Y hoy en día, perdón, hoy en día, eso es, en principio con las tecnologías de hoy se tiene la información al día. ¿Qué sucede? Digamos, nosotros tenemos que ver, nosotros digo la gente, desde la camisa puesta, el sombrero puesto de cadena de suministro, tenemos que ver lo que vamos a mover, como les decía. Entonces, si es el caso de las empresas, en Colombia, por ejemplo, los consumos de ciertos productos, o aquí en Costa Rica, puede ser diferente en distintas épocas. Por ejemplo, estoy seguro que cervecería vende más en octubre en Limón, Carnavales de Limón, es un puerto que hay aquí en el Atlántico que celebra el Día de la Raza en ese mes. Así hay otra fiesta, Palmares en Costa Rica, es una fiesta grande que hay en enero y hay un pico de venta de cerveza ahí, porque hay muchos conciertos. Así como eso, pues hay picos, ¿verdad? En temporadas. Hay unos que son parejos en todo el país, ¿verdad? Estacionales, hay otros que son puntuales. Entonces, por eso es importante tener la información en el tema de cadena de suministro, tener la información histórica de los puntos de venta, cómo se mueve en los puntos de venta. No es suficiente que le digan a uno la información histórica del volumen de ventas, no sé, digamos, eh, un calcetín azul tamaño mediano. El total del país no sirve. Hay que ver ese calcetín tamaño mediano, cómo se vende en cada uno de los puntos de venta para así abastecer conforme ese flujo o esas variaciones de ese SKU. SKU es, ¿verdad? La medida de un item. SKU es Stock Keep Unit. Es una unidad de inventario. O sea, un lapicero rojo es distinto a un lapicero azul. Ese es otro SKU. Una Coca-Cola vidrio 12 onzas es distinta que una Coca-Cola plástico 12 onzas. Las dos son Coca-Cola, las dos son 12 onzas, pero el empaque es diferente. Es un SKU diferente. Ok. Entonces, esos conceptos básicos, por ejemplo, tenemos aquí modelos aplicados, la demanda, la gestión de la cadena, medición del desempeño. Cuando hablamos de medición del desempeño en cadena de suministro, eso se hace a través de indicadores, ¿verdad? Hay indicadores de tiempo, indicadores de productividad, indicadores de calidad, indicadores financieros. Por ejemplo, indicador de productividad, ¿cuántas cajas suben a un camión por hora? Un trabajador, por ejemplo, es productividad, un indicador. No me voy a detener en eso. Lo que quiero decirles es que en cadena de suministro hay que estar midiendo constantemente. Constantemente se mide todo lo que se hace, porque hay una parte financiera que impacta mucho en los costos de una empresa y la logística tiene que ser, digamos, como un relojito que funcione de manera oportuna y además que pueda tener los costos mínimos posibles. Entonces tenemos procesos, indicadores, organización, infraestructura, ¿verdad? Ustedes pueden agarrar cualquier parte de la empresa y ahí van a haber procesos. Ahí tienen que haber indicadores que están midiendo esos procesos. Y hay una organización, cómo está manejándose esa área, cómo está conformada con personas. Y la infraestructura, ¿verdad? ¿Qué tecnología requiere? Etcétera. Y hay un quinto punto que son decisiones y coordinación en la cadena de suministro. Entonces, vean, todo comienza con el cliente, el servicio al cliente. Uno establece un nivel de servicio. ¿Qué quiere decir un nivel de servicio? ¿Con qué? O sea, por ejemplo, yo digo, voy a dar un nivel de servicio del 95% en general, como empresa. Quiere decir de que el 95% de las veces voy a atender a los clientes con el producto, en tiempo y en forma y a la hora que lo requieran. Tiempo, forma, en cantidad y obviamente calidad. Obviamente en un hospital, imagínense, tiene que ser más exigente esto, ese concepto. Ok, inventarios, pues es parte de... El inventario es el que me da el nivel de servicio al cliente. O sea, del inventario yo abastezco para despachar un producto. Los insumos, obviamente, también. ¿Insumos para qué? Si es una planta para producir o si es una empresa que solo comercializa, pues los que traigo de afuera para poderlos luego transportar hacia los clientes, hacia los almacenes, ¿verdad? Vean que aquí en este círculo que dice logística, transporte y almacenamiento son dos, yo les digo, males necesarios. ¿Por qué males? Porque se requiere transportar para hacer llegar al cliente lo que se requiere. Y almacenamiento, ¿por qué? ¿Por qué existe el almacenamiento? Porque requerimos capacidad para responder.
¿verdad? El justo tiempo que implica tiende a que el almacenamiento sea cero. O sea, yo distribuyo desde la planta al cliente, pero sabemos que por temas de programación, de variedad de productos, no se puede hacer así. Entonces existen los almacenes, que es un inventario que está ahí listo para responder. Ok, vean, esto que tengo aquí fue una conceptualización que yo hice de lo que se requiere, las competencias que se requieren en cadena de suministro. Rápidamente, todo lo que son rojos son indicadores que hay que medir el impacto de eso en la empresa, el impacto financiero, ¿verdad? Aspectos, análisis del impacto tecnológico, porque siempre hay una tecnología acompañando cada uno de estos procesos. Digamos que esos son macroprocesos, ¿verdad? Gestión de proveedores, administración de la demanda, conocimiento del comercio para empresas, ¿verdad? Estamos hablando, todavía no hemos pasado a hospitales. Dominio del tema de transporte, depende del tipo de transporte que yo agarre, si lo llené, no lo llené, fui yo. Por ejemplo, a nosotros en Coca-Cola FEMSA nos tocaba optimizar una ruta, una rastra para abastecer desde la planta a los distintos centros de distribución. ¿Qué pasa? Para poder optimizar la rastra, había que hacer un balance entre empaques de vidrio, ¿verdad? Envases de vidrio y envases de plástico. El plástico es más liviano, el vidrio es más pesado. Entonces, si yo meto solo vidrio, no lleno toda la rastra porque se me agotan las 20 toneladas que me permite el transporte. Si meto solo plástico, no ocupo las 20 toneladas porque el plástico es más liviano. Posiblemente voy a subutilizar el peso y lo voy a llenar a, no sé, 12 toneladas, me va a quedar 8 pudiendo llenar. Entonces, tenía que ser un mix entre vidrio y plástico. Entonces, digamos, ese es un tema, un ejemplo nada más de la parte de transporte. Igual con inventarios, ¿verdad? Tener el montón de inventario es como tener colesterol, ¿verdad? A más de la cuenta, digamos, se taquea y es un costo financiero alto tener inventario ahí parqueado. Entonces, la idea es manejar lo que se llaman políticas de inventario, máximos y mínimos. Máximo para no sobreestoquear, porque hay un espacio definido. Los recursos son limitados. Entonces, tenemos una bodega y tenemos 200 diferentes productos que despachar al mercado. ¿Cuánto de cada producto? Bueno, depende de la rotación, qué tanto se venden, máximos y mínimos. El mínimo posible para que yo reabastezca, eso me va a decir la política de inventario. Y el máximo por un tema de espacio, para que pueda haber una variedad suficiente. Hay momentos pico tan alto que uno tiene que contratar una bodega externa, o sea, un almacenamiento, un espacio adicional. Eso es inevitable a veces, pero son costos que se le meten. Ok, ahí van, entonces, digamos, en cada uno de esos aspectos hay competencias que se requieren. Por ejemplo, el dominar la parte funcional y estratégica en cadena de suministro. Redes de distribución, cómo lograr hacer una distribución eficiente, ¿verdad? En un ruteo, sobre todo una ruta, por dónde va a ir la ruta recogiendo o entregando productos para que el costo sea el más bajo y el tiempo de servicio al cliente sea bastante oportuno. Entonces, Don Eduardo, disculpe, ya, él puso el micrófono en mute. Ahí está abierto, pero tengo gracias. rato de estar así o ahorita. No, hasta ahorita, ya Ah, se ok, escucha gracias. bien. Entonces les decía que este es un mapa conceptual de las competencias que hay que tener. Y en verde está lo que tiene que saber hacer, ¿verdad? La persona que administra esa cadena tiene que saber, por ejemplo, diseñar el diseño y localización de instalaciones aquí para una red de distribución correcta. ¿Verdad? Diseñar y planear las actividades e instalaciones para la parte del manejo de materiales, ¿verdad? Por ejemplo, yo les pregunto, ahí, nada más porque no pueden, por el tiempo no podemos entrar en hacerlo interactivo, pero si ustedes tienen un estante, ¿verdad? Vertical así, pueden almacenar abajo, en medio, allá arriba, que ocupan una escalera o una montacarga que lo suba para almacenar productos. Entonces, digamos, ¿dónde almacenarían un producto que diario hay que estarlo utilizando? ¿Allá arriba, en medio o abajo? Que es sentido común, mucho sentido común. Para responder eso, eh, me gustaría comenzar a interactuar con ustedes, pero no tenemos tiempo. Pero bueno, piensen ahí y pueden poner en el chat ahí su respuesta.
El producto de alta rotación lo pondrían abajo, en medio o arriba. Ahí en el chat pongan sus comentarios. Yo sigo, porque no hay tiempo. Voy a entrar a la parte de lo que es el campo de acción, digamos. Este es el campo de acción, como les decía, de simulando una cadena de suministro, ¿verdad? Aquí están los proveedores que me abastecen, fabrico. Esto es lo más complejo, ¿verdad? La parte que hubiese fabricación, las plantas. Y luego mando de la planta a los centros de distribución, ¿verdad? De ahí puede ser que distribuya a mayoristas y de ahí a los clientes. Entonces nosotros en algunas empresas de distribución le llamamos distribución primaria, la que va hacia centros de distribución. Por ejemplo, de la fábrica principal a centros. Por ejemplo, en Costa Rica, a un centro que esté en Liberia, otro que esté en San Isidro, otro que esté, no sé, allá en Punta Arenas. Y distribución secundaria es la parte que va de ese centro de distribución a toda la red de esa zona, digamos, ¿verdad? En Colombia, pues supóngase que tiene una fábrica en Bogotá, de ahí distribuye a Cartagena, a Santa Marta, en cada uno de esos hay sus centros de distribución. Y de ahí para allá no me sé el cuento, porque no conozco mayor detalle, pero ustedes me captan, ¿verdad? De ese centro de Cartagena hacia sus pueblos o lugares más pequeños, esa sería la distribución secundaria. Ok, para yo mover cualquier kilo de producto, como les decía, tengo que tener información y conocimiento de cuáles son mis costos, mis indicadores. Indicadores, por ejemplo, como cuál, política de inventario. Entonces, si yo sé que la política de inventario está llegando al mínimo, eso me da una alerta para despachar a Barranquilla, por ejemplo, o aquí a, ¿cómo se llama? A Turrialba, qué sé yo, porque está llegando al mínimo, yo tengo mi información diario, puedo tenerla en Excel, puedo tenerla en línea dentro de un sistema y me da la información. Y yo sé que entonces tengo que programar un camión para que me despache producto para ese lado. Así funciona el día a día. Entonces, la pregunta, ¿verdad? Con todo eso que les he dicho, esto es lo que va implícito. ¿Qué es logística? Bueno, puede decirse que es el producto adecuado, en el lugar adecuado, en el momento adecuado y al costo adecuado. El adecuado, pues, no quiere decir el mínimo. ¿Por qué? El costo. Porque a veces el costo mínimo puede salir caro porque, digamos, contrataron un transportista muy barato y tal vez es mal servicio. No me sirve. Entonces es el mejor costo, el óptimo, el óptimo. Ok, entonces les decía que es importante esto. O sea, el tema de logística es el tema de qué coloco, ¿verdad? ¿Dónde coloco ese producto? ¿Cuándo lo requieren? ¿Verdad? ¿En qué momento y a qué precio, a qué costo? Para que no me afecte los márgenes de utilidad de la compañía. Entonces vean que objetivos, asegurar el menor costo operativo, suministrar adecuado y oportunamente los productos, convertir la logística en una ventaja competitiva. Eso es, precio menos costo me da utilidad. Entonces aquí me va a dar una ventaja competitiva porque por medio de la logística yo puedo generar en la empresa mucha utilidad. Si tuviese una mala logística, ese costo crece, ¿verdad? Y le quita ganancia al margen de utilidad. Entonces, no es muy gracioso que digamos eso. Aquí hay inventarios por todos lados, ¿verdad? Por eso les digo que hay plata, hay que saber manejar esos niveles de inventario. Hay plata aquí, hay transporte aquí. Materia prima, inventario en proceso, producto terminado y hay transporte, ¿verdad? También para mover todo eso. Entonces, todo eso va generando costos, ¿verdad? Por eso es que se requieren indicadores en todos lados. Del cliente viene información de órdenes hacia atrás, hacia mis proveedores también, ¿verdad? El cliente me pide, yo genero una lista de materiales que requiero para producir materias primas y pido a mis proveedores, produzco y va para adelante, ¿verdad? Ok, ¿cuál es el objetivo de la función de suministro? Se refiere a la declaración estándar de los objetivos de la función de suministro, que dice debe obtener los materiales correctos en cantidad convenida para entregarlos en el momento oportuno y en el lugar apropiado a partir de la fuente adecuada, perdón, con el servicio óptimo del precio correcto.
Ahí va Johnson 2012, es una referencia. Ahora, esto que le voy a enseñar ahorita puede ser que le sirva mucho, tanto para empresa como para la parte de hospitales, que ya vamos a entrar. Valor agregado, operaciones que no agregan valor, operaciones de desperdicio. Tengo mucho material que darles. ¿Cómo voy con el tiempo, Magdalena? Estamos bien. Sí, Vamos adelante. ok. Vean, entonces, operaciones de valor agregado contribuyen a satisfacer los requerimientos del cliente. De una vez voy entrando en materia. Cámbienle un valor agregado, es lo que me mejora o me aporta para mejorar al paciente. Obviamente están los médicos, el tratamiento, el cuidado de las enfermeras, ¿verdad? Que eso es el primordial. Pero como cadena de suministro, ¿qué corresponden? La enfermera le va a poner lo que receta el médico y no tiene la medicina. Ah, está mal, ¿verdad? Entonces, de ahí comenzamos a ver el suministro de medicamentos, importante. La alimentación, igual tiene que haber alimentación para los pacientes que están ahí. Ahí tiene que haber suministro, ¿no? Ok, no agregan valor las que sirven para auxiliar o apoyar resultados internos. Esto tiene que minimizarse, ¿verdad? Y las de desperdicio no contribuyen en nada ni para el cliente ni para nada interno. Por ejemplo, estar haciendo registros manuales a veces es necesario, pero doble registro, eso es desperdicio. Vamos a ver aquí este ejemplo con este gráfico. Vean, la pregunta que hay que hacerse, cuando dice operación actividad, esa actividad, piensa en una actividad X. Esa actividad es necesaria para producir un resultado, ¿verdad? Esa actividad que se está haciendo, por ejemplo, puede ser que estén barnizando una silla en un proceso de producción. ¿Es necesario? Sí o no. Si no es necesario, entonces hay que preguntarse, ¿contribuye a las operaciones de la compañía? Si no contribuye, es un desperdicio. No hay que hacerlo, se elimina. Por ahí también viene la parte del link, ¿verdad? El link, que es lo esbelto o justo a tiempo también cabe con este análisis. Cabe con este análisis. Entonces, si contribuye a las operaciones de la compañía, por ejemplo, un registro contable, el cliente no le interesa, no tiene nada que ver el cliente, pero sí es necesario. Entonces, no agrega valor, pero no es desperdicio. Ahora, si la operación o la actividad que se está haciendo es necesaria para producir resultados, sí, hay que preguntar, ¿contribuye a satisfacer los requerimientos del cliente? También, entonces agrega valor. Por ejemplo, poner una inyección, ¿verdad? Sanar, curar a un enfermo. ¿Sí? Y así, otra vez por aquí, ¿se requiere para producir un resultado? Sí, ¿contribuye a satisfacer los requerimientos del cliente o del paciente? No. Entonces hay que hacerse la pregunta. ¿Contribuye a las operaciones de la compañía? Si es sí, no agrega valor. Sí, pero no se tiene que minimizar el tiempo invertido en eso. Entonces se automatiza, se busca qué hacer con ello. Si no contribuye, hay que eliminarlo. Para nada está. Y a veces, con el pasar de los años, hay cosas que quedan ahí, procedimientos que se hacen y que no los cuestionan y más bien no están sirviendo para nada. Entonces eso hay que eliminarlo. Bueno, me voy a brincar esto porque si no, no me va a dar tiempo de entrar a la otra parte. Eh, Ahora vamos a ver la perspectiva hospitalaria. Aquí yo no soy experto en esto, ¿verdad? Pero ustedes pueden saber más que yo. Elementos de la cadena de suministro de un sistema hospitalario, ¿verdad? Herramientas aplicadas en la gestión de una CCH es cadena de suministro hospitalaria. Igual aquí hay procesos, ¿verdad? Hay que tener indicadores. En los procesos hay que medir los procesos. Y hay dos tipos de indicadores, ¿verdad? De gestión y de resultados. Anoten, ¿verdad? Porque no hay tiempo de entrar en detalles, pero les queda de tarea. ¿Qué son indicadores de gestión y qué son indicadores de resultados? Un indicador de resultado, les voy a decir uno, es, por ejemplo, el número de pacientes dados de alta por semana, qué sé yo. Ese es un indicador de resultado. ¿Ok? Igual hay organización e infraestructura en los hospitales, ¿verdad? Qué sé yo, neonato, ¿cómo está la organización de neonato? ¿Cuántas enfermeras hay? ¿Cuántos médicos, internistas, etcétera? Infraestructura, ¿qué hay ahí? O sea, ¿hay quirófanos? ¿Cómo atienden esa parte? Ok, y vamos a ver unos aspectos que hay para investigar, porque hay mucho que investigar en respecto a lo que es la cadena de suministro en hospitales.
Tenemos parecido, ¿verdad? Hay un servicio al paciente, hay inventarios que se tienen para dar respuesta a ese paciente, hay insumos, transporte también, ahí van tanto transporte del paciente, ¿verdad? Como ambulancia, como transporte de los insumos para poder llegar al almacén y del almacén poder atender cuando va a pedir un fármaco. Este es el sistema, digamos, perdón el inglés, que lo tomé de una presentación que tenía. Ahí es que teníamos una iniciativa la otra vez con la gente de Finlandia y me quedó esta filmina y me pareció que la podemos utilizar. De por sí el inglés hay que dominarlo, ¿verdad? Para que vayan ustedes a otros países a hacer pasantía. Entonces, tenemos las estrategias de cadena de suministro, de operación. Tenemos igual suplidores, bodegas, el servicio en los hospitales, distribución, o sea, los almacenes, pacientes, ¿verdad? Que sé yo, aquí, los usuarios del sistema de salud, ¿verdad? Y como les decía, para acá hay decisiones que tomar, hay que planear la demanda, ¿verdad? Y hay que tener históricos, ¿verdad? ¿Cómo anda la demanda? Puede ser que para emergencia sea crítico tener un pronóstico de cuánto van a ser los pacientes que entran cuando hay fiestas patronales, ¿verdad? Puñaleados, etcétera, no sé. O accidentes en Semana Santa, cuando hay ir al mar, porque la gente toma accidentes, qué sé. Hay un pronóstico que se puede estimar, no sé cómo lo llevan ustedes ahí en los estudiantes de salud, ¿verdad? Pero es información importante para que para planificar, hacer aproximaciones, que es mejor que no tener nada. Ok, bajo ese esquema, digamos, nosotros tenemos ahí puntualizado ahora actualmente las tecnologías que utilizamos, ¿verdad? Que puede ser logística 4.0, salud 4.0, lo que es información en la nube. Imagínense un expediente en la nube, qué importante y qué útil que es. Accidentó un fulano, no se sabe quién es. Bueno, averiguaron quién era, pero no saben el tipo de sangre, pero con la cédula van al expediente y saben que el tipo de sangre es tal y va, eso puede que le salve la vida, información como esa, ¿verdad? Ok, de lo que vimos de la parte comercial, ¿verdad? Estos son tipos de industria y actividades logísticas. Esa parte en verde es la que más se asemeja, ¿verdad? A lo que son hospitales, ¿verdad? Porque hay suministro, hay distribución, hay compra, hay manejo de inventarios. Ahora, ¿cuáles son ejemplos posibles de problemas en el manejo de cadena de suministro y el impacto en un hospital? Posibles problemas, pronóstico inexacto. Eso afecta la planeación de la demanda. ¿Cuál es el impacto? Incertidumbre para planear apropiadamente el suministro, para reabastecer la existencia. Imagínense un pronóstico inexacto y puede ser de que no tengan gasas para curar. Podrían parar la operación de emergencia porque no hay gasas. Qué fatal, ¿verdad? Mejor que sobre. Entonces, hay ciertos elementos que se compran mejor en exceso, ¿verdad? Pero, y si no tienen buen pronóstico, peor todavía. Hay otros que sí exigen mayor exactitud porque el costo, pero el paciente, la vida, está en juego. Retraso en suministro, en la adquisición de suministro. En el proceso de compra se puede dar esto. Falta de existencia que causará inexactitud o mala atención de los pacientes, ¿no? El manejo de Do- materiales, eso es Don importante. Eduardo, disculpe que lo interrumpa, nada más para avisarle que nos quedan pocos minutos, Ok, entonces para. ok. Ujú, gracias. Entonces, digamos, aquí pueden haber pérdida de daños de materiales, ¿verdad? Si no tienen una ubicación apropiada, una identificación, ahí puede ser útil el uso de algunos métodos para inventariar, qué sé yo. Y así los demás problemas, ¿verdad? Que no vamos a entrar en detalle. Esto es, bueno, Magdalena, en Costa Rica, ¿cómo es el sector? Esto lo tomamos de una investigación de los hospitales, ¿verdad? Más o menos cómo andan los proveedores están a este nivel, los usuarios que pueden ser en Costa Rica vienen por aquí, el Cincenay, el Diafa. Hay proveedores privados que también atienden. Esta es la parte privada, ¿verdad? Y el público que es, sector público que es con fondos de la Caja Costarricense. Bueno, no me voy a detener mucho en eso. Aquí nada más lo que me interesa es que ustedes, por aquellos que vayan digamos, a documentarse,
Es- Analizamos artículos ahí, digamos, y se encontró tanto herramientas del Lean Healthcare como Supply Chain que pueden ser útiles, ¿verdad? ¿Cuáles son los conceptos de acuerdo a esos artículos que más se han utilizado en esta parte de cadena de suministro hospitalaria o en la parte de Lean Healthcare? Bueno, Value Stream Mapping, Lean Thinking, Lean Six Sigma, SMED, Kanban, administración de inventarios, la parte de compra y la integración vía ERP, que son, eso es planeación de recursos empresariales, que integra proveedores con la empresa y áreas internas de la organización. SAP es uno de ellos, ¿verdad? Entonces, si quieren, pueden tomar nota de esto porque son herramientas que a ustedes les pueden servir para analizar los procesos de cadena de suministro en los hospitales, ¿verdad? De hecho, los procesos para atención y servicio. Entonces, son de las herramientas que más se han utilizado según la literatura para analizar esos procesos. Esto lo tomé de este que se llama New Trends in Healthcare Supply Chain. Cómo se ha dividido la parte de productores, compradores y proveedores en la parte de salud. Lo paso rapidito, me interesa más esta parte, el flujo de información, ¿verdad? Y los materiales, cómo se mueven, ¿verdad? Entre las organizaciones de compra, centros de distribución, los productores y los hospitales, clínicas, etcétera, que son atendidos, ¿verdad? Para ser abastecidos desde un centro de distribución o de un productor directamente, ¿verdad? Y las líneas punteadas son los flujos de información, como les decía, siempre van en contrasentido, ¿verdad? Este es un ejemplo del uso, digamos, del RFID, que es para radiofrecuencia, por ejemplo, para hacer tracking de estudio, ¿cómo se llama? Seguimiento a pacientes, puntos de cuidado, identificación de paciente, etcétera. Imagínense que entra un paciente y le ponen un RFID para identificarlo, bueno, también, y por dónde anda en el hospital. Bueno, no me puedo detener mucho en eso. Esta bibliografía se las quería compartir aquí porque les puede ayudar, ¿verdad? Sobre la cadena de suministro hospitalaria, que hay, digamos, una vista sobre lo que es cadena de suministro, ¿verdad? Y estos son los autores, ¿verdad? Estudio comparativo entre cadena de suministro comercial, que es la que yo les decía, y cadena de suministro hospitalaria o de salud. Estos son los autores de unos buenos artículos que hay aquí, que pueden investigar. No sé si les queda grabada la presentación, ahí después lo ven en el minuto este para que tomen nota con calma porque ya no nos da tiempo. ¿Verdad? Las principales herramientas para la cadena de suministro de salud, del sistema de salud hospitalario. Aquí están los autores que han hecho análisis y estudios profundos de eso, ¿verdad? Y también barreras para adoptar, digamos, lo que es cadena de suministro, ¿verdad? ¿Cuáles son las barreras que han habido? Ellos lo han analizado también. Para que no descubran el agua tibia, pues van a esos artículos y pueden ustedes descubrir cuáles son los aspectos, las barreras para que asuman la parte de cadena de suministro. Y aquí todo esto, digamos, es un montón de recopilación bibliográfica que se ha hecho sobre el tema de cadena de suministro hospitalaria y la parte también de Lean Health Care. Se las dejo aquí un momentito así para que el video lo grabe y les quede a ustedes la información. Eso sería, muchas gracias entonces, porque ya el tiempo se agotó, dejo de compartir. No sé si habrá preguntas. Aquí Magdalena es la que coordina, así que muchas gracias por la atención. Muchas gracias, don Eduardo, por su presentación. Igualmente a Magdalena. Vamos a dar un espacio para preguntas. Si gustan, pueden escribirlas aquí en el chat para leérselas a los expositores. Y si quisieran alguien tomar la palabra para hacer alguna consulta con el micrófono, por favor levantar la mano. Vamos a dar un espacio de unos 5 o 10 minutos para las preguntas. Tenemos la mano levantada de Ricardo. Adelante, Ricardo. Buenas tardes.
Buenas noches, ya aquí en Sí, Colombia hace una hora. Muchísimas gracias a Rebeca Magdalena por la invitación, al invitado a la charla, muchísimas gracias. El tiempo muy corto, creo que esto da para un escenario un poco más amplio. En Costa Rica, ¿cuál es la participación de los insumos dentro del costo en los servicios de salud? la respuesta nos la puede dar Magdalena o bien don Eduardo. Sí, claro. Ujú. Eh, Adelante, compañeros. ay, disculpe, que No le escuché bien la pregunta. ¿Algo de los costos de los insumos? Sí, eso le iba a pedir que repitiera la pregunta. Sí, muchas gracias. ¿Cuál es el porcentaje de participación dentro de la estructura de costos en los servicios hospitalarios en Costa Rica de los suministros? Yo sinceramente no tengo ese dato, ¿verdad? Porque yo soy más de que todo de administración de empresa y lo que buscaba era nada más que todo compartirles lo básico de cadena de suministro, pero no tengo estadísticas de esas. Y le quedo mal, don Ricardo. En el sistema hospitalario, en la parte pública, lo que más se destina a gastos en el presupuesto es a remuneraciones. Entonces, si bien los suministros son muy importantes y todo, pero lo que más siempre se va a destinar en la parte pública van a ser lo que se refiere a remuneraciones. Y eso es generalizado en general para todo el sistema público. Habría que hacer un estudio, a ver de cuánto se determina, pero sí el presupuesto exactamente para suministros no es tan alto como para remuneraciones. Y otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta en esto es que, por lo menos en Costa Rica, en el sector público, existen ciertas cosas que ahí van con el presupuesto y que pues afectan a las instituciones. Una de ellas es que, por ejemplo, el personal de salud en general tiene un salario muy superior a los de otras instituciones. Entonces, por eso es que se va tanto presupuesto en la parte de remuneración. Más que todo para responderle esa parte de que uno pensaría que tal vez se gasta más en suministros y no. En general es menos el gasto. Sin embargo, sí, igual que don Eduardo, le quedo debiendo el porcentaje, porque no recuerdo en este momento algún estudio que haya visto del porcentaje exacto dedicado a insumos, no, pero sí para eso. Y con respecto a hospitales privados, en realidad hay poca investigación. De hecho, eso se evidencia con los trabajos finales de graduación también de los estudiantes, porque en realidad tienen muy poquito, o sea, muy poquitas personas van a hacer sus estudios a un hospital privado. Entonces ahí también, en ese sentido, yo creo que aunque lo buscáramos, creo que tal vez no encontraríamos exactamente el dato. Gracias, Magdalena. Voy a leer una pregunta que tenemos en el chat. Nos consultan sobre el papel que juega la sostenibilidad y la responsabilidad social en la cadena de suministros. Esa se la voy a dejar a don Eduardo. Gracias, qué amable. Sí, no, no, a ver, mucho es uno de los factores, digamos, que se analizan en la cadena de suministro, ¿verdad? O sea, se busca un diseño, digamos, un diseño, ¿verdad? De economía circular en lo que es una empresa y con ello involucra la parte logística, bueno, desde lo que es la logística verde, ¿verdad? Y también carbono neutro. Entonces, ¿qué se busca? Bueno, tener, digamos, el uso, siempre eficiencia implica disminuir, ¿verdad? Combustibles fósiles y utilizar, digamos, en la medida de lo posible, un ruteo óptimo y también la parte, bueno, ahorita no hay que sea, que yo sepa, camiones eléctricos, pero cuando haya ya camiones, pues se utilizará esta parte, ¿verdad? Para poder tener la parte de sostenibilidad desde la perspectiva ambiental. Eh, lo otro es, digamos, no sé, en la parte de sostenibilidad, como es tan amplio, es la parte de trabajo justo, qué sé yo, con los colaboradores de la cadena, pues igual, ¿verdad? Tiene que ver, y es responsabilidad en la parte de suministro tomar en cuenta todo esto, todo ese tema.
Y la parte verde, como le digo, hay que hacer la logística, el análisis para recoger, qué sé yo, depende de la empresa, pues llantas aquí, por ejemplo, en Costa Rica, pues cuando uno compra llantas tienen la obligación de recibirle a uno las llantas viejas, colchones, electrodomésticos. Si alguien nos vende, tienen obligación de recibir el anterior. Bueno, para atrás, ¿por qué? Por un manejo responsable de la cadena de suministro en lo que es la parte verde. No sé si la duda iba por ahí, pero sí, hay responsabilidad y también hay indicadores que miden eso. Gracias, don Eduardo. Tenemos la mano levantada de Sergio Andrés Campos. Adelante. Adelante, Sergio. Disculpe, era el internet. Buenas, tengo una duda, creo que más que todo va dirigido para Magdalena. Bueno, con Eduardo estábamos hablando de indicadores y inventario y todo eso. Tenía una duda que es, por ejemplo, cuando yo quiera hacer una investigación y quiera consultar indicadores actualizados eh, o cosas de inventario en el sector público del país, por ejemplo. La caja compró tantos fármacos el año 2024 para uso público. ¿Dónde podría consultar ese tipo de información? En realidad estamos teniendo un poco de problemas por la gestión actual, ¿verdad?, de los gobiernos, tanto de Caja como del Ministerio de Salud. Antes la mayoría de los datos se publicaban con Ministerio de Salud. Entonces yo les recomendaría irse para la Contraloría. La Contraloría tiene una parte que es la parte de presupuestos, y ahí en la parte de presupuestos se desglosa específicamente cada una de las partidas. Disculpe, Contraloría General de la República. Ujú. Mejor tengo que aclararlo, ¿verdad? Eh, en la Contraloría se desglosa por institución el presupuesto y todo el tipo de partidas que tiene cada institución. Por eso ahora les decía, yo sé que investigando de hospitales, yo sé que el mayor porcentaje va a ser siempre de remuneración. Eso sí, en el sector público por lo menos. Entonces, por ahí le digo, el Caja debería tenerlo publicado, sí, pero lastimosamente no lo tiene, y los datos que tiene generalmente están siendo como muy generales, cosa que no debería ser. Eso es parte de la transparencia y estamos fallando en eso en Costa Rica. Igual Ministerio de Salud antes publicaba datos y no está publicando, entonces le recomendaría irse para la Contraloría General de la República. Ahí sí en la página web aparece. Sí, bueno, perdón, yo he buscado información en lo que es el Ministerio de Salud y la caja, y exactamente en el Ministerio de Salud no se publican indicadores como desde 2018. Ujú. Entonces, en lo que es la Contraloría, ellos tienen como un sitio web o algo así donde uno pueda consultar. Sí, Ok. después yo le puedo indicar exactamente en el sitio web dónde, porque el sitio web es muy grande y si usted se pone a buscar Ujú. y no lo encuentra, va a decir, de aquí no estaba, Sí, ¿verdad? Pero sí, sí. también la Organización Panamericana de la Salud tiene otro tipo de indicadores. Esos que le estaba diciendo era como más para la Ujú. parte de la cadena de suministros, que uno puede saber el precio, cositas así, el presupuesto directamente, esos indicadores económicos que están directamente relacionados con la gestión de los hospitales. Pero también la Ujú. Organización Panamericana de la Salud ha estado publicando. Lo que pasa es que los datos que tiene la organización claramente van a venir de la Caja y del Ministerio de Sí. Salud, que no sé Entonces, cómo serán. en consecuencia, necesitamos como que la caja y el Ministerio de Salud sea como más transparente en esos temas, ¿verdad? Exacto, y más rapidez también, Ujú. porque la Caja sí publica cosas y el Ministerio también, pero a veces no es lo suficientemente rápido para lo que Sí. deberían de estar los datos disponibles para la población, porque esos son parte de los datos que deberíamos de tener disponibles. Muchas gracias por la pregunta, es muy Bueno, enriquecedora. También gracias a crítico. usted por Muchas, su respuesta. muchas gracias. Sí, por un tema de tiempo voy a nada más a leer una última pregunta que tenemos aquí en el chat y dice, buenas noches, soy estudiante de la Universidad José Antonio Camacho en Colombia. Me gustaría saber si es posible, cuáles son los principales desafíos que enfrenta la gestión de cadena de suministros en Costa Rica. Ok, sí, bueno, el tema principal aquí, digamos, son a veces digamos, envíos
terrestres de exportación, por ejemplo, es uno de ellos, porque de la frontera, digamos, que sé yo, de aquí a Nicaragua, a veces uno encuentra 4 kilómetros, ¿verdad? 4, 5, 4 kilómetros de camiones para pasar el trámite de la frontera, porque Costa Rica no se integró como los otros 4 países, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, que pasan, hay un pase más expedito en las fronteras, ¿verdad? Aquí se tiene que hacer todo un trámite de visas incluso. Ese es uno de los temas, ¿verdad? El otro es el tema de costo, ¿verdad? Infraestructura, porque el país no tiene tanta infraestructura como puede tener en otros. Por ejemplo, en Europa está integrado lo que es, digamos, aeropuerto. Usted puede bajarse del avión, agarra un tren y se va a una ciudad. O las empresas en Europa usualmente tienen el tren pasando por los patios, montan producto y van al aeropuerto, van al puerto. Aquí todo eso está desintegrado. No hay una integración de los sistemas, las vías terrestres con las marítimas y las aéreas. No hay. Y es un caos, ¿verdad? Las presas aquí en las carreteras. Ese es de los mayores retos que hay, o sea, en la parte de cadena de suministro. Desde esa perspectiva, lo otro es que para algunas fábricas, algunos, qué sé yo, industrias, no hay, que es una parte importante de la cadena, ¿verdad? Proveedores para integrarse, digamos, qué sé yo, si usted viene a poner aquí una fábrica de componentes eléctrico-electrónicos, tal vez no hay los fabricantes, los proveedores para eso mismo y tiene que importarlos, ¿verdad? Importarlos. Entonces, es un poco de ser menos competitivo desde esa perspectiva. Entonces, los tiempos de respuesta y abastecimiento afectan, ¿verdad? Por ahí andan las dos cosas, ¿verdad? A pesar que hay una industria variada, pero hay ciertos componentes que no, para ciertas industrias que no los tenemos aquí, digamos, como base, digamos. Lo otro es las fuentes de, qué sé yo, por ejemplo, aquí sí hay, para hacer cemento, hay, bueno, un tajo para hacer la materia prima, obviamente, pero hay otros componentes que no, qué sé yo, diciendo algo extremo, extremo me refiero. Si quisiéramos hacer vehículos en Costa Rica, casi que el 100%, ¿no? Me atrevo a decir que un 90% sería importado, ¿verdad? Porque no se fabricaría casi nada aquí, de vehículos, por ejemplo, no es como, no tenemos minas de hierro, por decirlo así, ¿verdad? Etcétera. O sea, entonces, digamos, esa es la parte. Para ciertas industrias la fuente no está en el país, entonces eso encarece un poco su producción. Muchas gracias, don Eduardo, por la respuesta. Igualmente agradecerle a Magdalena. Fue una charla muy interesante y muy provechosa. Tenemos algunas preguntas en el chat, pero se van a anotar para poder darle respuesta posteriormente. Lastimosamente, por el tiempo no pudimos abordarlas. Quisiera agradecerles mucho a todos y a todas por su asistencia el día de hoy. Daremos seguimiento a esta intervención. Agradecemos que evalúen la charla por medio del enlace de forums que se estuvo compartiendo en el chat de esta charla y le recordamos que la evaluación es confidencial. Muy buenas tardes a todos, muy buenas noches a los compañeros en Colombia, que estén muy bien y nos estamos viendo pronto en otra actividad. Que estén muy bien, hasta luego. Ok, hasta luego. Se le agradece la atención, buenas noches. Muchas gracias, hasta luego.